es esa nueva moral que impone la izquierda y que impone el socialismo? Yo creo que aquí, si analizamos esto, quizás encontremos un punto de inflexión, una especie de genealogía de por qué la derecha dejó de creer en sí misma. Fundamentalmente, vamos a ver que la izquierda inocula con una especie de virus dentro del otro. Yo creo que es un virus que podríamos decir el virus de la culpa o el virus del resentimiento. En sus orígenes griegos, descubre Nietzsche era filólogo, era griego y amaba a los griegos, les tenía mucha estima. Pero él dice, bueno, en algún momento esto se vino al garete. En los orígenes, la moral los griegos no distinguían entre obrar bien y ser feliz. La felicidad no era una recompensa, no era un mérito. ¿Quién era el dichoso? Para los griegos el feliz, el bueno, era el noble, el fuerte, el poderoso, el rico. Virtud provenía de eso, de vir, de fuerza varonil. ¿Dónde se tuerce el tema? Con Sócrates. A partir de Sócrates, y de aquí Nietzsche que lo aborrezca tanto, el pesimismo nihilista, racionalizador, debilitador, comienza a ganar a los griegos. La virtud se va convirtiendo en renuncia. ¿Renuncia a qué? A las pasiones. Renuncia a las riquezas, a las ambiciones, los goces predatorios del guerrero, del hombre, de quien sea. Los griegos no habían conocido el resentimiento. Este fue un invento, dice él, de un sacerdote. Más bien, y dice, y tuvo que haber sido judío. Me detengo aquí porque... Exactamente, me detengo aquí, porque se sabe que, se cree que, bueno, que Nietzsche influenció en todo el tema nazi y demás, para nada. Es decir, esto no es una... Nietzsche odiaba a los antisemitas, y al contrario, en la genealogía de la moral tiene palabras de mucho respeto hacia los judíos. Pero él dice que sí, que está, como yo recuerdo a Pedro, aquí se encuentra la clave genealógica de la moral. Mientras los griegos vendían cara a su derrota al resentimiento, hubo coletazos de resistencia con los epicúreos, con los estoicos. El sacerdote descubría el espíritu y elogiaba la debilidad y la enfermedad. ¿Cuál era la identificación aristocrática? Porque acá, para Nietzsche, cuando hablamos de aristocrática, ustedes saben que no me estoy refiriendo a la duquesa de Alba, me estoy refiriendo a una forma de ser, a una forma de defender ciertos valores, y por eso me viene al cuento. La identificación aristocrática para Nietzsche era, bueno, ser bueno era ser igual a ser noble, a ser poderoso, a ser feliz, a ser amado a Dios, así por lo menos hasta Sócrates, hasta Eurípides y demás. Este sacerdote judío lo que hace es trastocar esto, y aquí hay un punto de inflexión que en el siglo XIX para mí va a tener su eclosión, su especie de Big Bang. Dice, a partir de ahora los buenos van a ser los miserables, los pobres, los impotentes, los inferiores, los abstinentes. Y surge un nuevo ideal moral, precisamente el abstinente, el compasivo, el igualitario, que ha precedido a partir de ahí la moral occidental durante casi 2000 años. Y el único que se ha metido en este original fue Nietzsche. Yo me basaré fundamentalmente a hablar de Nietzsche en Más allá del bien y del mal, donde creo que es un libro que lo explica muy bien, pero esto está en toda la obra de Nietzsche, por supuesto en la genealogía de la moral. Vamos a ver, acerquémonos a la psicología del resentimiento, que es lo que van a traer los nuevos vientos igualitarios. El resentimiento, como vimos en Tocqueville, reprocha como moralmente malo la posesión de cuanto él no posee, los dones de los que carece, los riesgos que no se atreve a correr, los placeres que sería incapaz de compartir. Es la articulación moral de la envidia, la expresión ética de la impotencia. Como no es capaz de tener lo mismo que el otro, lo envenena con sus reproches. Para que esos reproches sean meramente particulares, el resentido lo que hace es, lo formula en éticas generales, en éticas universales, válidas. Dice, el Estado es voluntad de muerte en contraposición a la voluntad de poder o de vida. Y la llegada de los socialistas evidentemente no haría sino reforzar la estructura del Estado. Les voy a leer una frase de Nietzsche sobre los socialistas. Dice, ¿qué es lo que buscan?
la degeneración global del hombre. Hasta aquello que hoy les parece a los cretinos y majaderos socialistas su hombre de futuro, su ideal, ¿cuál es? Su empequeñecimiento del hombre de rebaño. Dice dice en otro momento, Nietzsche dice, bueno, él estaba en contra de los espíritus libres, pero espíritus libres lo dice en un tono irónico, ¿no? Contra los niveladores, contra los esclavos elocuentes y plumíferos, que son del gusto democrático y de sus ideas modernas, hombres carentes de soledad, superficiales. A lo que ellos quisieran aspirar, dice Nietzsche refiriéndose a los socialistas, es a la universal y verde felicidad del prado del rebaño, llena de seguridad libre del peligro. Una de las cosas que ellos quieren evitar es el peligro y el riesgo. Ellos lo que quieren es repleto y facilidad de vivir para todo el mundo. Sus dos canciones y doctrinas más repetidamente canturreadas se llaman igualdad de derechos y compasión con todo lo que sufre. Y el sufrimiento mismo es algo que hay que eliminar. Dicen, lo estaba buscando, no lo encontré. Bueno, hay una definición también muy linda que dice, se refiere al nacionalismo, pero también le cabe a los socialistas. Dice, es una religión para dolientes. Les otorgan a la razón todo lo que sufren en la vida como una enfermedad y quisieran lograr que de todo otro modo de sentir la vida fuera falso y se volviera imposible. Proporcionan ánimo a los dolientes, consuelo a los oprimidos y desesperados, sostén y apoyo a los faltos de independencia. Y estaba buscando algo que estoy como Maleni, que no lo encuentro, ¿no? Que dice, pero era muy bueno, dice, una especie de profecía, bueno, yo te va a aparecer. Dice, si los socialistas subieran al poder, lo primero que harían son alambradas. Dice, ellos se conocen a sí mismos, dice Nietzsche. Ellos se conocen a sí mismos. Y es una frase que a mí cuando la leí me dio mucha gracia. Voy terminando. Acá la encontré. Si estos llegasen algún día al poder, hicieran las leyes, podemos estar seguros de que se impondrían terribles cadenas de hierro y ejercerían una disciplina terrible. Se conocen a sí mismos. Naturalmente que él denuncia el socialismo como una forma de adiestramiento y domesticación. Esto lo vieron autores nietzscheanos en el siglo XX, como Foucault, como Deleuze, que bueno, eran de izquierdas, pero yo creo que tienen una veta también muy crítica con lo que son las sociedades disciplinares. Y claro, a esta altura uno se pregunta, ¿y qué pasa con el dolor de los aplastados, la miseria, la explotación, el 0.7 del PIB, las ONG, Greenpeace, las banderas del siglo XX, la angustia de los débiles? Y lo que dice Nietzsche, Nietzsche es que Nietzsche defiende la afirmación trágica de la vida. Dice, aquí no hay reconciliación final en la que toda deuda o dolor queda saldado. Si la vida no es eso. Nos quieren hacer creer que aquí no hay dolor, que aquí no hay riesgo, aquí hay rescate. Tú pierdes tus derechos, que yo voy a venir y te voy a rescatar. La ausencia del dolor, ¿no? El mundo no es justificable, no necesita serlo, dice Nietzsche. El sufrimiento es una realidad insuperable, no menos que la alegría y el gozo. Y no nos vendría, oye, pero nunca se va a admitir culpable de la miseria vigente. Y ese es el virus que nos han inculcado. No dudará de su derecho a la felicidad en medio del dolor, porque no hay felicidad sin dolor. Cuando los virtuosos comenzaron a dudar de su propia felicidad, es cuando los resentidos inocularon el virus de su propia miseria. Esto lo dice Nietzsche, estoy haciendo yo una lectura. La actitud de Nietzsche es de afirmación vital de la vida contra los que dicen sí, pero, ¿no? Como decía entonces, bueno, sí, pero urbanismo, o tabaquismo, ¿no? Sí, pero. Dice, no, es un sí incondicional, con sus alegrías y con sus errores. Un pequeño link con una autora, con Ayn Rand. Justamente Ayn Rand tiene una frase que es: juro por mi vida y mi amor por ella que jamás viviré para nadie, ni exigiré a nadie que viva para mí. Soy nietzscheano, sin lugar a dudas. Y ella detestaba la pleitesía del individuo que se fundía en los mandatos de la masa y se negaba a sí mismo el derecho a vivir su propia vida.
¿Cuánto de elitismo hay en el liberalismo? Qué especial que es ser liberal. Qué especial que es ser liberal. Y qué valentía se necesita para hacerlo, para apartarse del gregarismo, del rebaño, del calor del establo, lo llama Nietzsche en algunos de sus libros, el calor del establo. Claro, algunos están más cómodos. Voy terminando. La libertad era para Tocqueville esencialmente el libre albedrío, la libertad de elección, su poder moral sobre su propio destino, su deber, su derecho a hacerse responsable de sí mismo, no dejando a ninguna otra persona, y mucho menos al Estado, este cuidado sagrado. Poder, virtud y esfuerzo son palabras de Tocqueville, también aparecen de Nietzsche. Palabras que aparecen en ambos autores. Los dos vislumbraron que el hombre moderno sentía una pasión ardiente, insaciable por la igualdad. Y si no pueden obtenerla, nota Tocqueville, esto es lo más preocupante, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. Dice, la quieren también en la esclavitud. Sufrirán la pobreza, la servidumbre, la barbarie, pero no sufrirán la aristocracia. Esto lo dice Tocqueville. Se librarán del poder ilimitado de uno solo, pero la democracia, yo agrego, populista, ilimitada, los oprimirá a través de la tiranía de la mayoría, la igualdad. Esa cerrazón de la cual hemos venido hablando esta mañana y frente a la cual no sabemos cómo salir. Eso le preocupaba a Tocqueville, la centralización, la máscara moderna de la servidumbre. Sorprendente paradoja de una sociedad que se jacta de liberalización, emancipación y que vibra el espíritu de revuelta. Me hizo otro, citaste a Lipovetsky. Lipovetsky habla de esto. Lipovetsky dice, no habla de esto, Lipovetsky equivoca sobre esto, porque Lipovetsky dice, oh, bueno, sí, tenemos el espíritu de revuelta, el nuevo individualismo, etcétera, pero él, cuando lo fino, te va llevando por el otro lado, es el nuevo despotismo. ¿Cómo será el despotismo del futuro? Yo creo que ambos vieron una nueva forma de despotismo. El de antes era violento, pero restringido. El de mañana será suave, extenso y degradará a los hombres sin atormentarlos. Bueno, el de mañana, el de hoy. El de mañana será un despotismo de tutores más que de tiranos. Educación para la ciudadanía. Tocqueville creyó que el remedio era la libertad política. Curiosamente, Hayek se da cuenta de que ya en la tarde, de que el liberalismo había perdido esa batalla. Por eso se da cuenta cuando escribe Los fundamentos de la libertad. Dice, qué mal lo hemos hecho. Qué mal. Dice, la democracia se ha convertido en un fetiche, el último tabú sobre el que está prohibido interrogarse. Las palabras han perdido su sentido. Aquí hablamos de eso esta mañana. La democracia es limitada. Un gobierno puede hacer lo que se le cante sobre pretexto de que es mayoritario. La justicia social, la varita mágica. Cada grupo se cree con derecho a exigir al gobierno ventajas particulares. Ya acabo. Los gobiernos se han convertido en administradores del resentimiento. Instituciones de beneficencia expuestas al chantaje de grupos organizados. Exactamente. Os los dije, nos gritaría Nietzsche. La democracia se ha convertido en injusta, inmoral y totalitaria porque, como se dijo acá, los políticos no defienden principios, sino intereses de grupo. Y los ciudadanos se han convertido en ¿qué? En lo que dijo Nietzsche, en enanos, en drogadictos dependientes de la benevolencia del Estado. Os los dije. También lo dijo Tocqueville. Y el nuevo despotismo tiene nombre de mujer. Se llama Vivian. Pues nada, muchas gracias.